Todos sabemos el poder que tiene la música. Vaya, nos hace bailar, nos hace llorar, nos transporta a otros momentos. Pero, ¿y si su influencia fuese mucho, mucho más allá? ¿Y si, sin que nos diéramos cuenta, estuviera tejiendo una red que conecta la política, el dinero e incluso las ideologías más extremas que podamos imaginar? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso, esas frecuencias ocultas. Vamos a empezar a lo grande, en uno de los mayores escenarios del planeta, la Super Bowl. Con esta frase, que es un guiño a Gil Scott-Heron, Kendrick Lamar convirtió un evento deportivo en una potentísima declaración política. Esto es el poder de la música en su forma más visible, más pública, su capacidad para canalizar un mensaje de protesta ante millones y millones de personas. Y ahora, de repente, un giro de 180 grados. Esta frase, sacada tal cual de los escritos de un grupo extremista, nos muestra la otra cara de la moneda. Una cara muchísimo más oscura, donde la música deja de ser un vehículo de protesta para convertirse en una herramienta para la violencia. Aquí está la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo es posible que una misma forma de arte pueda abarcar dos extremos tan opuestos? ¿Qué conexión puede haber entre un himno por los derechos civiles y el manual de instrucciones de un culto violento? Pues para encontrar las respuestas vamos a tener que bajar, y mucho. Vamos a explorar las distintas capas de influencia de la música, empezando por lo que todos vemos y oímos hasta llegar a lo que permanece oculto y que a veces es francamente perturbador. Vale, nuestra primera parada es la más fácil de reconocer. El papel de la música en el día a día, en la plaza pública, como la banda sonora de movimientos sociales y, por supuesto, como una fuerza económica y política brutal. Es que la música de protesta ha cambiado una barbaridad. Esta cronología lo deja muy claro. Pasamos de la confrontación pura y dura de los años 60 y 70, con Odetta o los Sex Pistols, a un enfoque totalmente nuevo en los 80. Ahí gente como Bob Geldof empezó a trabajar desde dentro del sistema. Y hoy el foco ha vuelto a cambiar, con artistas como Beyoncé y Kendrick centrados en la política de la identidad. Y claro, no podemos olvidarnos del dinero. El poderío económico de la música es asombroso. Ojo al dato. Se calcula que solo 6 conciertos de Taylor Swift en Singapur generaron 370 millones de euros en turismo. Una locura. Y este poder económico, como es lógico, se convierte en poder geopolítico. Ya lo vimos con las quejas de los países vecinos que se quedaron fuera del pastel. El poder simbólico de una canción es tan grande que los políticos se mueren por asociar su imagen a un éxito. Pero claro, esto genera muchísima polémica. Aquí tenemos dos casos que lo ilustran a la perfección. Beyoncé dio permiso oficial a la campaña de Kamala Harris para usar Freedom. Pero en el otro extremo, artistas como Neil Young, Adele o los Rolling Stones le han dicho por activa y por pasiva a Donald Trump que ni se le ocurra usar su música. Es la prueba de la relación tan tensa que hay ahora mismo entre la música y el poder. Bien, dejamos ahora la esfera pública para meternos en un terreno mucho más íntimo, más profundo. Vamos a ver la música como un vehículo para la exploración espiritual, sobre todo en el momento final de la vida. Es que esta frase, la primera de la canción Lazarus, de David Bowie, te pone los pelos de punta. Fue una de sus últimas declaraciones artísticas. La lanzó poquísimos días antes de morir y convirtió su último álbum, Black Star, en una meditación sobre la muerte y la trascendencia orquestada hasta el último detalle. La clave de todo está en el simbolismo de la palabra Black Star. No es solo una estrella que colapsa, no. En tradiciones místicas como la Cábala, representa la luz de lo divino escondida en la más profunda oscuridad. Bowie no estaba simplemente muriendo, estaba usando simbología esotérica para convertir su propia muerte en su última gran obra de arte. Un acto de trascendencia. Claro, el uso de esta simbología por parte de Bowie no es un caso aislado, ni mucho menos. De hecho, nos abre la puerta a una capa todavía más profunda, la de las corrientes ocultistas que, según se argumenta, llevan décadas fluyendo por debajo de la industria de la música. Y para entender estas influencias, hay que conocer a un personaje clave, Aleister Crowley, una de las figuras más importantes del ocultismo moderno. Su filosofía, Thelema, que se resume en la famosa frase «haz tu voluntad», ha calado muy hondo en la cultura popular. Su cara aparece, por ejemplo, en la portada del Sgt. Pepper's de los Beatles. Ahí es nada. Las supuestas conexiones con estas corrientes salpican algunos de los nombres más grandes de la música. Se habla de la devoción de Jimmy Page, de Led Zeppelin por Crowley, hasta actuaciones súper recientes y polémicas como la de Sam Smith y Kim Petras en los Grammys. Hay que dejar claro que estamos contando las conexiones que señalan diversas fuentes, no afirmándolas como un hecho. Y ahora sí que bajamos a la siguiente capa, y esta ya es la más peligrosa. Aquí es donde esas ideas esotéricas se retuercen hasta convertirse en la columna vertebral de movimientos extremistas y violentos, que usan la música como una de sus armas. A ver, con esto hay que ser meridianamente claros. La Orden de los 9 Ángulos, la O9A, no es un grupito de rock gótico.
Según las fuentes, es un culto neonazi y satánico que busca activamente desestabilizar la sociedad. Su ideología es una mezcla rarísima de paganismo, satanismo y nazismo, y su método es la transgresión total a través del crimen. Y esto no es solo una ideología abstracta. ¿Qué va? Tienen un camino estructurado para radicalizar a la gente. El llamado Camino de las 7 vías es un proceso que exige pruebas cada vez más y más extremas. Para pasar a adepto interno, por ejemplo, tienes que vivir aislado de la sociedad durante meses. Es básicamente un método diseñado para romper la identidad de una persona y reconstruirla al servicio del culto. Y el punto crucial, el más grave, es que esta ideología tiene consecuencias terribles en el mundo real. Esta tabla muestra crímenes documentados y vinculados a individuos influenciados por la ONU-BA. Hablamos de terrorismo, de asesinatos rituales y de una promoción explícita del abuso sexual como herramienta para debilitar a la sociedad. Esto no es teoría, son hechos documentados por la policía. Hemos llegado a la capa final, la más profunda. Aquí es donde vemos cómo estas ideologías extremistas se materializan en herramientas de control absoluto. Y no solo en cultos marginales, sino con ecos muy preocupantes dentro y alrededor del mundo del espectáculo. Para entender esta mentalidad de control hay que fijarse en cómo hablan. La O90A usa el término Opfers para referirse a sus víctimas de sacrificio. La ideología que hay detrás es escalofriante. Afirman que las víctimas se autoseleccionan por ser escoria humana. Las deshumanizan por completo para justificar el asesinato. Es el mecanismo definitivo de control y poder sobre la vida de otro ser humano. Y ojo, que este patrón de control no se limita a cultos satánicos. Vemos ecos de estas tácticas en grupos mucho más modernos que operan cerca de la industria del entretenimiento. Casos como NXUM, que esclavizó a actrices bajo una fachada de autoayuda, o 7M Fields, que presuntamente ejerce un control de secta sobre bailarines de TikTok. El contraste es brutal. Por un lado, tienes la comunidad positiva de los fans de Taylor Swift intercambiando pulseras de la amistad, y por otro, la estrategia de la OD9A de infiltrarse en grupos para corromperlos desde dentro. Así que volvemos al principio, pero con una perspectiva completamente nueva. Hemos viajado desde el escenario de la Super Bowl hasta los rincones más oscuros de la ideología extremista. Hemos visto la música ser una fuerza de unión, de protesta, de poder económico, de consuelo espiritual y, al final, también un arma. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Podría ser la música en todas sus formas una de las fuerzas más potentes y a menudo invisibles que realmente dan forma a nuestro mundo?